Bueno, buenos días, maestra. Hoy le venimos con este video para presentarle lo realizado en el examen y proyecto respectivo al parcial 3. Como integrantes tenemos a Óscar Alejandro, al nuevo integrante que se nos une para el examen y proyecto, Fer Edwin, Juan Pablo Rendón y su servidor Marcos Israel. Bueno, a continuación se puso el examen que se realizó. Luego una pequeña introducción en la cual pusimos algunos conceptos básicos, que sería el espacio de estados, la función de transferencia y el controlador por retroalimentación de estados. A continuación, se hablará de cómo se hizo la resolución del problema 1. Nuestro compañero Óscar Alejandro tomará la palabra para explicarnos cómo realizó la cuestión teórica de este problema. Bueno, a continuación explicaré, como dice mi compañero Suara, el problema 1. Bien, lo primero, tenemos este circuito con OPAMP y nuestra función de transferencia con incógnitas. Luego, nos dicen que la U vale 1 más RB sobre RA, por lo que se podría reemplazar esos valores. Bajamos. Siguiente. Síguele. Hasta ahí. No, arribita. Ahí así. Luego, tenemos la función de transferencia con los valores. Cada equipo tiene unos diferentes valores. En este caso nos tocó esa. Luego comenzamos con la solución en la siguiente página. Bien, lo primero era encontrar, bueno, en mi caso yo lo que hice es encontrar el valor de U. Esto lo hice primero porque de manera muy rápida me di cuenta que el denominador parecía que era 2 veces más grande que la constante del denominador de nuestra función de transferencia, por lo que procedía a dividir el valor del numerador entre la del denominador y nos daba que era 1.999. ¿Por qué hice esto? O sea, ¿por qué no lo hice con la S cuadrada o la S? Bueno, esto lo hice porque tanto el numerador como la constante del denominador, los dos, como se aprecia ahí en el texto, los dos estaban divididos entre las mismas variables. Lo único que cambiaba era que uno tenía un 1 en el numerador y la otra tenía una U, por lo que iban a tener una cierta relación. Bueno, una vez que ya hice esa división, tuve que U era aproximadamente 1.999. Ahora, en el segundo recuadro que aparece en la pantalla, se puede ver que puse el valor de U, pero ahora lo igualé a lo que valía U, que era 1 más RB sobre RA. Entonces ya con una serie de despejes, pues se llega a la conclusión que RB sobre RA es 0.99. Continuamos. Bueno, entonces ahí lo que hice fue encontrar una relación para que saliera 999. En este caso yo tomé RA como 1 kilo y RB como 999. Esto pues, es algo de manera algebraica, ¿no? Sencillo. Luego ya continuamos en la siguiente página para encontrar las variables R1, R2, C1 y C2. Yo el procedimiento que seguí fue igualar pues las función de transferencia con incógnitas con la función de transferencia ya con valores y fui igualando cada cosa, el numerador con incógnitas, con el numerador con ya los resultados. La S cuadrada con la S cuadrada ya despejada y así sucesivamente, ¿no? Luego reemplacé también los valores, el valor de U, que era 1.999. Bien, entonces continuamos en la ecuación 5, el segundo recuadro. Bueno, toda esa ecuación es lo que está en el paréntesis de la S.
ya con la U reemplazada. Y con un desarrollo algebraico llego a esa función que es C2 paréntesis R1 más R2 cierro paréntesis menos 0.999 paréntesis R1 por C1 paréntesis entre R1, R2, C1, C2. Y lo igualo con su valor en la función despejada, que es menos 1661. Entonces, recordemos esa ecuación 4, ecuación 5, porque se van a usar. Entonces, ahora la ecuación 6, lo mismo. Le igualé, o sea, igualé cada cosa, ¿no? Luego seguimos bajando, ahí donde dice despejando R1, R2, C1 y C2. Entonces, de la ecuación 4, despejo las incógnitas. Sí, pasó el denominador al otro lado de la igualdad y lo que estaba del otro lado de la igualdad lo pasó al denominador. Y el resultado me da eso, 228.6924 nanos. Quiere decir que la multiplicación de esas cuatro variables me tiene que dar ese resultado. Entonces nos quedamos con esa ecuación 7 que se va a utilizar. Luego, yo despejo de la ecuación 5 R1, R2, C1 y C2 y los reemplazo. Nos queda la ecuación 8. ¿Sí? Luego seguimos bajando ahí. Luego lo mismo hice con la de... Ah, bueno, es que aquí se me pasó una cosa. Bueno, no, de hecho ahí está escrito. Bueno, yo lo que hice fue, como en el diseño uno es libre de escoger los valores de ciertos componentes y a partir de eso calcular los nuevos, yo tomé R1 y R2 como 1 kilo, que fueran iguales, y a partir de ahí, pues ya calculé el capacitor 1 y el capacitor 2. En la ecuación 9, pues como arribita se veía, tenía R1 por R2 por C1 por C2. Y entonces ya reemplacé los valores de 1K de los R1 y R2 y me queda pues que es 1 kilo por 1 kilo, ¿no? Entonces eso lo paso a dividir a su equivalencia y por eso queda dividido entre 1 kilo al cuadrado y me da el resultado. Entonces C1 por C2, la combinación de esos dos, tengo que encontrar dos capacitores que multiplicados me den ese resultado. La ecuación 9 se puede apreciar, que es 228.624 por 10 a la menos 15. Que continuamos. Continuamos. Luego, ahí en la ecuación 10. Bueno, entonces también creo que era la ecuación 7, la parte de la S ya desarrollada y reemplazado los valores, igual reemplacé los valores de 1K y pues ya me quedan nada más dos incógnitas, que es C1 y C2, ¿no? Entonces, como era C1 por 1K más 0.900, digo, más 999, me queda S menos 999 C1. No, perdón. Era menos C1, ¿no? Entonces era menos C1 por R2, perdón, aquí me confundí un poco. Entonces me queda menos 999 C1 y luego más, y era entre paréntesis R1 más R2 por C2, entonces me queda pues que 1 kilo más 1 kilo da 2000, y multiplicado por C2 me queda C2, y el resultado que me había dado en el despeje, ¿no? Que era 379.86 micros. Bueno, entonces aquí, para poder calcular C1 y C2, yo me fijé que como es negativo C1, o sea, es menos 999 C1, y el resultado es negativo, y C2 es positivo, entonces la magnitud de C1 en lo que está multiplicándolo, entonces es más chico que la del C2, y como el resultado es negativo, entonces yo tengo que encontrar un valor de C1 que sea más grande que el de C2 porque tiene que predominar el signo negativo. Entonces yo aquí ya me puedo dar cuenta que al hacer mis cálculos siempre tengo que estar calculando un valor de C1 más alto que el de C2, y como es casi 2 veces C2 que C1, la magnitud
de lo que está multiplicándolo. Entonces podríamos decir que podríamos alejarnos un poco de las diferencias entre cada capacitor, no es como tomar uno de 400 micros y el otro de 401 micros, ¿no? Porque la relación tiene que ser, pues, sí, con algo de diferencia. Bueno, entonces ya empezamos, ya sabiendo esto, yo lo que hice fue utilizar el método numérico de la bisección. Este método numérico, afortunadamente lo vimos el semestre pasado y lo pude aplicar aquí. Entonces yo calculo C1 y C2 en ciertos valores, a sabiendas que me va a dar un número más pequeño que el menos 379.86 por 10 a la menos 6. Y de la ecuación 1 y de la ecuación 2 que me va a dar más pequeño que el valor que es 228.6924 por 10 a la menos 15. Entonces ya hago el mismo cálculo, pero ahora que me dé mucho más grande. Y a partir de ahí empiezo a fijarme si está más cerca del más grande o está más cerca del más pequeño. Entonces a partir de ahí varío el capacitor que esté más cerca de los que me dieron el más grande o de los que me dieron el más pequeño. Entonces, bueno, ahí tenemos dos operaciones. Uno fue cuando calculé C1, que es 400 nanos, y C2, que es 10.5 nanos. Y me da esos resultados en cada ecuación, ecuación 1 y ecuación 2. Seguimos bajando. Igual hice con el de 900 nanos y el de 260.5 nanos y me dieron esos resultados. Y bueno, ya esta parte explico lo que expliqué anteriormente de si elegir entre el más cerca al más grande o el más pequeño. Entonces, bueno, los siguientes son igual los cálculos, escogiendo 890 nanos, 255 nanos. Y bueno, en resumen, para no alargar esto, pues así lo fui haciendo hasta que di con los valores. Abajo, Basura, por favor. Hasta ahí. Entonces, ahí di con los valores que me dio que el capacitor 1 debía valer 892.3958 nanos y el capacitor 2, 256.2679 nanos. Entonces, ya en conclusión, me queda que los valores de RA, RB, que los di por default, 1 kilo, 999 ohms, R1, R2, que los elegí yo, que eran 1 kilo cada uno, C1 y C2, que me dieron con el método de la disección. Bueno, entonces, finalmente, yo pasé esa función a MATLAB y me daba, si recordamos, la S estaba multiplicada por menos, digo, el valor de S era, sí, el que estaba multiplicado por S era menos 1161, que a mí me daba menos 1662, perdón, y era menos 1661. Entonces me variaba por menos 1. Esto, pues en la calculadora, a mí me daba como se supone que debería de ser, que era menos 1661. Pero pues esto era por los decimales, ¿no? Entonces MATLAB me lo daba más exacto porque tomaba todos los decimales en cada operación. Por lo tanto, ya lo que hice en MATLAB fue pues variar los capacitores un poco, en decimales simplemente, para que me diera el valor real, que era menos 1661, ya que los polos son muy importantes para nuestra función de transferencia y tenían que ser exactos. Entonces, bueno, los cálculos pues los fui haciendo igual, ¿no? Se fui calculando, si se pasaba, pues le bajaba, si se bajaba mucho, pues le aumentaba. Entonces era prácticamente igual el método de la disección. Entonces ahí está una captura con los valores finales, que no varían realmente muchos por decimales, como menciono. Y me da el valor bueno, a la derecha aparece la función de transferencia exacta, como aparece en la función que nos dio usted. Y bueno, hay una gráfica. Entonces, bueno, un poquito de aclaración, pero aquí me equivoqué. Con lo que varié fue en los valores tanto de las resistencias como de los capacitores, ¿sí? Pero muy poco. Y bueno, a continuación, mis compañeros, van a explicar pues esto, pero ya pasado a MATLAB.
Bueno, maestra, ahora se le va a presentar lo que se hizo en MATLAB y en Simulink. Bueno, primeramente, el código que se metió a MATLAB fue el que ya mencionó mi compañero, que fueron los valores de R1, R2, C1, C2, RA, RB y la función de transferencia, para ver si estaba bien. Esa misma se conectaba hacia el Simulink. Como podemos ver, después de haber obtenido los valores teóricos y con ayuda de MATLAB, se procedió a realizar la comparación de la planta o circuito eléctrico con la función de transferencia proporcionada en el examen. Con esta comparación se utilizó la herramienta Simulink, en la cual se armó la planta por medio de Simscape, como se puede mostrar en la siguiente imagen. Esta imagen es tomada directamente de MATLAB. Construimos nuestro circuito que nos proporcionó, llamada planta también. Y después de eso, se metió en un subsistema y se comparó con la función de transferencia que usted nos proporcionó en el examen, que cada equipo tenía una diferente, conectado hacia un scope con una entrada de escalón unitario, como se muestra en esta imagen. A continuación, vamos a ver cómo en MATLAB, cómo se metió esto y cómo se presentó la gráfica que sale de respuesta en la comparación, que podemos ver que en la imagen se empalma, y esto lo vamos a hacer directamente en MATLAB a continuación. Ahorita dejamos que cargue un poquito MATLAB, ya que mi computadora es un poco viejita, entonces tarda un poquito en correrlo. Bueno, aquí tenemos lo que ya le había comentado. Tenemos una entrada escalón unitario. Aquí tenemos la planta, que si entramos a la planta, podemos notar que tenemos el circuito. Ahorita que cargue poquito porque se tarda un poco. Bueno, aquí tenemos la planta. Como se puede notar, fue el circuito que nos proporcionó la maestra. Aquí tenemos los valores de R1, R2, C2, C1, bueno, respectivamente RA y RB, que se tomarán de los valores que se encontraron teóricamente, que están escritos en el código para el LiveScript. Después podemos ver que aquí tenemos el código que se utilizó, lo tenemos que correr